frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica. Me da mucho gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García. Les invito a que se queden en sintonía del 91.5 porque hoy estaremos hablando de protección de datos personales y en particular del derecho al olvido como parte de esta evolución que ha tenido la protección de datos personales en nuestro país. Y pues aquí comenzamos presentando a nuestro invitado de esta noche, Ramón Becerra. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Muy bien. Buenas noches a todo el auditorio que nos está escuchando a través de esta sintonía del 91.5. Oye, pues hablar de datos personales en México, pues ya tiene algunos años que se ha venido utilizando esta ley y que ha tenido ciertos cambios y evoluciones. Como parte de ella, pues también tenemos el derecho al olvido. ¿En qué consiste? Sí, bueno, para poner en contexto a todas las personas que nos están escuchando, la protección de datos personales viene muy de la mano de la transparencia, pero tiene sus diferencias. La transparencia, por supuesto, podemos pedírsela a los entes obligados que se encuentran en el gobierno o a los particulares que hacen trabajo de autoridad. La protección de datos muy enfocada y está legislada, está prevista en la Ley Federal de Protección de Datos Personales que se publicó en el 2010. Ahí viene y ahí previene el derecho al olvido. ¿Dónde previene el derecho al olvido? Si recordamos, ya hemos hablado al respecto, si recordamos los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, es ahí donde viene nuestro derecho al olvido. Pero ¿derecho al olvido en dónde? Derecho al olvido en internet, derecho al olvido en los medios digitales que actualmente se encuentran de moda y más que de moda, pues ya es necesidad que nosotros estemos en internet. Ya el internet ya no es una moda, es una necesidad. Por lo tanto, ustedes se han preguntado, cuando una persona fallece, cuando una persona desaparece, o si definitivamente ya no está con nosotros y nos sigue apareciendo en las redes sociales, nos sigue pidiendo ser nuestro amigo, no porque la persona no lo esté pidiendo, sino porque las mismas búsquedas, los mismos mecanismos que tienen las redes sociales, en especial vamos hablando de Facebook, pues hace el trabajo o te facilita el trabajo para decirte, quizá tú conozcas a esta persona, pero hombre, resulta que te das cuenta que la persona que te está pidiendo ser amigo ya no vive con nosotros, ya falleció. ¿Qué es lo que puede suceder en este caso? Bueno, cuando nosotros fallecemos, si es que así lo quisimos, hicimos un testamento. Ese testamento, por supuesto, va a heredar a determinadas personas. Esas personas van a obtener los derechos y las obligaciones del fallecido. Se le llama legalmente, jurídicamente se le llama el decuyus. Van a obtener los derechos y obligaciones, por supuesto. Si no hubo testamento, la masa hereditaria se va a cuantificar y esa masa hereditaria se hace valer por medio de un intestado. Pero al final de cuentas, las personas que obtengan ese beneficio del decuyus, de la persona que falleció, van a obtener los derechos y van a obtener las obligaciones. ¿Para qué es todo este rollo? Al final de cuentas, una persona puede hacer valer el derecho de la persona que ya falleció a desaparecer de los medios digitales por cualquier otro mecanismo. ¿Qué mecanismo se puede hacer valer? Bueno, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Tenemos que escribirle en este caso a la red social de la cual queremos que desaparezca la persona, yo como representante o yo como el que obtuvo los derechos y las obligaciones del decuyus de la persona que falleció, tengo que ir a decirle a la empresa, a Facebook, ¿sabes qué? Yo requiero que ya no aparezca mi pariente, ya no aparezca mi papá, ya no aparezca mi mamá, mi hijo incluso, se han dado los casos en Facebook. ¿Por qué? Porque él ya falleció y te lo compruebo con esto. Por lo tanto,
hago valer el derecho de cancelación de datos personales. En este caso hay una entidad, un instituto que se encarga de hacer esa mediación entre el particular, el que está necesitando que se haga esa cancelación de los datos, y la empresa que tiene la posesión de los datos. ¿O se hace de manera directa? Primero de manera directa. El procedimiento y la ley federal y el reglamento de la ley federal nos dice que directamente primero se tiene que hacer valer ante el responsable de los datos personales. ¿Quién es el responsable? La persona que tiene los datos. El titular somos nosotros, en este caso, quien tenga o quien ostente el derecho de la persona fallecida. ¿Sí? Ahora, si se tiene un poder para manejar, todo esto se tiene que prever antes. Tenemos que, ¿cómo se dice? Comprobar el interés jurídico para nosotros ir a hablar por la persona que falleció. Y primero, como la pregunta que tú hiciste, primero es con la empresa directamente. Se les da una oportunidad. Van a tener que pasar de 15 a 30 días dependiendo del tiempo, o hasta 20 a 40 días dependiendo del tiempo que nos esté dando la ley. Pasado este tiempo, si no contestan, ya podemos hacer valer nuestro derecho ante el Instituto Federal de Acceso a la Información. ¿Por qué no se hace valer este derecho? Porque hay, ¿cómo te diré? Hay ignorancia en el procedimiento, desconocimiento. ¿Sí? Tenemos que leer la ley, y hay muchísimas personas que ya están falleciendo, y hay muchas personas que prefieren las personas, los que fueron amigos de ellos, dejarlo de lado o seguirle escribiendo como recuerdo a las personas para de alguna manera mantener su memoria, o si definitivamente son la persona que tiene a esa persona que falleció como amigo, mejor eliminarlo como amigo para ya por, no sé, algún tipo de miedo, algún tipo de, no sé, algo que pueda sentir que lo haga recordar. Claro. Por lo tanto, quien tiene que hacer valer ese derecho es el familiar, o el que te digo, la persona que obtenga el derecho y la obligación a través del testamento. Que un chavo no va a hacer un testamento. Ahorita se han de estar preguntando, ¿cómo un testamento? Un chavo no va a hacer un testamento porque no piensa que se va a morir. Bueno, pero, por ejemplo, si es menor de edad el que falleció, por supuesto que quien tiene el derecho es el papá. Son los padres, claro. Son los padres. O un tutor, o la ley, el Código Civil del Estado también, si no obtuvo la mayoría de edad, ahí nos dice quiénes son exactamente los que obtienen ese derecho para poder hacer valer la Ley Federal de Protección de Datos Personales y su procedimiento. Por lo tanto, creo que hay desconocimiento. Deberíamos de acercarnos a un abogado especialista en protección de datos, y sobre todo en derecho informático, en derecho en tecnologías, que es el que más o menos ya va a prever o va a tratar de encauzar a las personas para que puedan seguir este procedimiento. Oye, Ramón, son áreas todavía muy nuevas, quizás no hay tantos especialistas actualmente, pero se está requiriendo de esas figuras muy importantes para poder hacer esas gestiones.